Bueno, pues vamos ya a saludar a el imprescindible para estas cosas, Jesús Núñez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Hablábamos de esos despliegues, ¿no?, a ambos lados de Ucrania. Si te parece, vamos a ver exactamente las fuerzas a esta hora cómo están de la Alianza Atlántica y de Rusia. Vamos a empezar. Este es el despliegue que tiene la Alianza Atlántica, la OTAN, en todo lo que es su flanco oeste. Estos son operaciones que existen de hace tiempo. Efectivamente, porque son misiones de la OTAN de apoyo fundamentalmente a los países que estamos viendo ahí en el mapa, en la medida en la que son esos mismos países los que se sienten amenazados por Rusia desde, en fin, nos podríamos remontar muchos años y décadas atrás, y por lo tanto desde esa perspectiva se trata de despliegues preventivos de vigilancia aérea, de patrullas en el territorio que implican medios aéreos pero también medios terrestres, y que desde ese punto de vista no sería nada llamativo. Evidentemente sí es un poco más llamativo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, puesto que se está incrementando ya la presencia naval de la OTAN. Las fechas que estamos viendo es cómo se están reforzando, ¿no?, desde varios países de la OTAN estas misiones que ya existían. Efectivamente, y en algunos casos, como digo, supone el uso de efectivos humanos, de despliegue de contingentes permanentes, pero en otros casos, como el caso británico, por ejemplo, es suministro de armas. Algunos países están sumando a eso o no. Y como decía, abajo en el Mediterráneo tenemos ya más de una veintena de buques, o bien ya en el Mar Negro o camino del Mar Negro, Uno de por ellos parte español, de diferentes países de la OTAN, desde luego entre ellos España, con la fragata Blas de Lezo y algún otro buque de apoyo. Esto a este lado. Nos vamos al otro lado. ¿Qué despliegue tiene desde hace tiempo, desde que ya contamos la última vez cuando buscamos el origen, a Rusia en la frontera con Ucrania y con otros países? Vamos a ver cuáles son las operaciones, el despliegue que tiene Rusia en esa zona. A ver si podemos ver el grafismo. Aquí estamos viendo, son estas imágenes por satélite que ha difundido Estados Unidos, ¿no?, de cómo va creciendo, porque ya son más. Decíamos 100.000, ya son más, ¿no? Así es, porque sigue acumulando medios Moscú, tanto tropas como también material de apoyo e incluso equipos médicos, en fin, todos los preparativos clásicos de lanzar una ofensiva a gran escala. Todavía no ha terminado ese despliegue, pero es cierto también que cuando lo comparamos con lo que hemos vivido hasta ahora, después del final de la Guerra Fría, es una acumulación de medios que no se había visto, no solamente en territorio ruso próximo a Ucrania, sino también en el territorio de Bielorrusia. Ahora aquí estamos viendo, ¿no?, cómo es ese despliegue, donde están los soldados que también están, de hecho, en ese territorio que podría ser ucraniano, aunque se ha declarado, no, se lo ha asumido Rusia, que es la península de Crimea. De ahí tenemos que partir. Efectivamente, desde el año 2014 la península de Crimea es ya territorio ruso a todos los efectos, y ahí está el cuartel general de su flota de guerra. Lo mismo podemos pensar en la zona del Donbass, y desde luego en Bielorrusia ahora mismo se están desarrollando unas maniobras con participación rusa, pero ya digo, demasiados medios para unas maniobras que hasta ahora nunca se habían celebrado más allá de un determinado nivel, las llamadas Zapad, en el año 21. Bueno, pues aquí tenemos la OTAN, Rusia. Si me acompañas, Jesús, a la mesa, te voy a hacer la pregunta que te hago siempre. Creo que hace 2 semanas fue aquí presencial, la semana pasada fue a distancia. ¿Estamos más cerca de un conflicto bélico motivado por Ucrania o por la invasión de Rusia? Desde luego no estamos más lejos, porque mientras tanto se han ido acumulando más medios, mientras tanto el discurso por las dos partes sigue apuntando a más tensión. Hemos visto ya la respuesta por parte de Estados Unidos por un lado y de la OTAN por otro, que no ha satisfecho, como ya era previsible, a Moscú, y todo eso le da a Rusia más argumentos para seguir alimentando que si no se cumplen sus expectativas, la opción militar técnica, no sabemos muy bien qué significa, sería la decisión que tomaría Rusia. ¿Europa cómo queda en estos momentos? Porque queda un poco descolgado. Hoy hay esta voluntad, ¿no?, de Macron de asumir cierto protagonismo que no sé si puede funcionar. ¿O al final va a ser utilizada Europa por Rusia y por Estados Unidos al mismo tiempo? No sería la primera vez, desgraciadamente, dada nuestra debilidad en el ámbito exterior, al no tener una voz única. Es muy inteligente el señor Lavrov cuando hoy utiliza unas manifestaciones en las que trata de mostrar diferencias. La respuesta de Estados Unidos no es tan buena como la respuesta de la OTAN, pensando que en OTAN hay muchos países europeos. Por lo tanto, buscando una vez más hacer esas diferencias que incrementen todavía más la diversidad y los desencuentros que hay dentro de la propia Alianza Atlántica. El hecho de que Macron llame a Putin ya era hora que la Unión Europea dijera algo en este asunto. Un movimiento, ¿no? Es decir,
crear un canal de diálogo directo con Moscú es algo que se demandaba de forma muy clara cuando pensamos que de lo que se está discutiendo no es solamente de Ucrania, sino de un nuevo orden de seguridad europeo. Por lo tanto, los europeos somos los más afectados y hasta ahora quienes estaban sentados a la mesa y se intercambiaban mensajes eran Washington y Moscú. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Macron, utilizando su condición de presidente francés y de presidente del Consejo Europeo de turno, y siendo candidato a las próximas elecciones presidenciales... Y sin Merkel. Sin Merkel, hace un gesto de este tipo que trata de reforzar su papel de líder europeísta. Y recordemos que Francia es quien apuesta más por esa autonomía estratégica con la que algunos estamos soñando desde hace tiempo, que daría a la Unión Europea capacidad para defender sus propios intereses, contando con un instrumento de último recurso, que sería el instrumento militar. No lo tenemos a día de hoy y Europa sigue siendo, en este caso, el actor secundario en este juego. Si alguien sabe de Europa es Andrés aquí. Andrés, ¿cómo lo ves? No sé si preguntas también, comentarios y preguntas para Jesús. Sí, en Bruselas ellos de momento descartan la posibilidad de una gran operación por lo costosa y lo dificultosa que puede ser. Hablan de hasta 6-7 escenarios. Pero claro, la respuesta que nos falta saber es esa, ¿no? O sea, al final, ¿qué hará Rusia? ¿Qué crees que puede...? Desde luego, para mí la invasión sigue siendo la opción menos probable por la sencilla razón de que Rusia no necesita invadir Ucrania y que si la invade se va a encontrar con una respuesta hostil, lo cual le obligará a la ocupación. La ocupación de un país de las dimensiones y de la población de Ucrania supone por lo menos el despliegue de 500.000 soldados rusos. ¿Está dispuesta Rusia a meterse en un pantano, experiencia de Estados Unidos en Irak, experiencia en Afganistán, del que no tiene garantías de salir airoso cuando no necesita esa invasión? Cuando ya tiene Crimea, cuando ya tiene el Donbass, lo que le puede faltar en todo caso para crear un corredor terrestre que una Rusia con Crimea es la zona de Mariupol. Por lo tanto, acciones militares limitadas, pues supongamos que eso de las medidas militares técnicas significa algo parecido. Desde luego, lo que no va a hacer Putin en ningún caso es salir de esto con las manos vacías. O sea, si ha llegado a este punto, si sigue acumulando medios y sabe inteligentemente cómo jugar sus bazas, tanto diplomáticas como militares, no hay que descartar en absoluto que pueda añadir alguna acción militar, pero ya digo, de alcance limitado. Ir a una invasión total no lo necesita. Yo, Jesús, quería preguntarte por un futurible. Si crees que Ucrania acabará ingresando en la OTAN, que es parte de una de las causas de este conflicto, si es el precio fácil a pagar a Putin y si a la OTAN al final interesa, después de todo esto, que Ucrania entre. Creo que es en fin, si esto fuera una película de Hitchcock, sería el MacGuffin de la película de Hitchcock. Es decir, es que no va de Ucrania el tema. O sea, es que la OTAN no quiere a Ucrania dentro, pero jugamos con eso en la medida en la que Rusia lo ha planteado también en esos términos. Ni la Unión Europea quiere a Ucrania dentro, porque es una crisis económica muy profunda la que asumiríamos y sería aumentar la carga de una Unión Europea que ya tiene bastantes desafíos, ni la OTAN quiere tampoco tener frontera directa, en este caso, de las dimensiones y de las características de Ucrania. Ya sabemos que los países bálticos sí son países que están en la OTAN y tienen frontera directa con Rusia, y por lo tanto, desde ese punto de vista, entendamos que se juega de farol en buena medida, porque, ya digo, desde el punto de vista desnudo de todo el discurso, entendamos que hasta el año 2014, tanto la Unión Europea como la OTAN tomó el pelo a los ucranianos, haciéndoles pensar que estábamos deseando con los brazos abiertos que entraran en nuestro club comunitario y nuestro club atlántico, cuando en realidad lo que queríamos era tocarle las narices a Putin. Y cuando Putin reaccionó, cuando Putin dijo esto no lo voy a admitir porque Ucrania es un interés vital para Rusia, pues ahí estamos viendo las consecuencias de que no ha habido voluntad política para enfrentarse a esas decisiones de Moscú. Lo mismo había pasado en Georgia ya antes y por lo tanto llueve sobre mojado. Hasta ahora a Moscú nadie le ha puesto una línea roja. Me queda para una pregunta muy corta y una respuesta también breve. Jesús. Jesús, ¿crees que el aviso que lanzó Europa, que lo único que se le ha visto, aparte de algunos movimientos, es lo de las sanciones económicas, ha podido tener algún efecto en Rusia, en Putin? Rusia lleva sufriendo sanciones económicas desde hace ya bastantes años y evidentemente que afecta a su economía y también nos afecta a nosotros, a ganaderos españoles, por ejemplo, que han dejado de vender porcino a Rusia, pero evidentemente hemos visto y vamos a seguir viendo que eso no va a llevar a Rusia a poner la rodilla en tierra. Luego, solo con sanciones económicas, y si además el mensaje es habrá sanciones económicas muy duras si invades, quiere decir si no invades, por debajo de esa cosa llamada invasión, acciones militares limitadas, parece que las cosas van a seguir igual. Bueno, me quedo con lo de las acciones militares limitadas, a ver si lo vamos aclarando. Gracias, Jesús. Encantado, buenos días.